Muy buenos días, hermanos y hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y como siempre, también cada día domingo, aprovechamos de dar un saludo afectuoso a quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Bueno, el día de hoy, si todavía, por favor, no la proyecten para... Eso, muchas gracias. Ahí yo les aviso. Gracias, hermano. El día de hoy vamos a finalizar este estudio que comenzamos, fíjense ustedes, el domingo 18 de enero. Prácticamente hoy completamos 2 meses de este estudio y el hecho principal es que el título lo dice todo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y tal como decía mi hermano en la oración, hoy día nos encontramos 2000 años más cerca de ese evento que es inminente. Entonces, la importancia de que el pueblo de Dios esté preparado es, por supuesto, lo contingente a nosotros como iglesia. Básicamente nosotros estudiamos la Escritura principalmente, por supuesto, buscando que el Señor nos transforme. Pero también el Señor nos instruye a través de su palabra y también nos instruye acerca de los tiempos que estamos viviendo. Ciertamente cuando nosotros estamos estudiando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que básicamente enfocarnos en aspectos. Vamos a esperar que todos tomen ubicación. Aquí hay harto espacio. Entonces, estudiamos aspectos de la vida de Jesús, pero muchas veces, o la gran mayoría de las veces, mejor dicho, como lectores de la Biblia y con una mentalidad completamente occidental, y no solamente occidental, sino que también de este tiempo, de esta época, de este siglo, pasamos por alto, por desconocimiento principalmente, que esta Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios, fue escrita también en una cultura bien específica, una cultura muy cerrada, una cultura muy específica, y no se trata de judaizar la iglesia bajo ningún punto de vista, porque eso, por supuesto, también es una herejía. Lo que se trata es de que nosotros entendamos la cultura donde ha sido escrita la Biblia, porque si nosotros entendemos la cultura, vamos a entender prácticamente el 50% del mensaje que el Señor Jesucristo nos está entregando en ella. Yo sé que ha sido un tiempo en el cual ha sido quizás un poco denso, un poco hasta cierto punto desconocido para algunos de ustedes todo lo que hemos visto, y quizás algunos también pensarán que no es necesario estudiar algo con tanto detalle. Y la verdad que ha sido sumamente poco detallado, ha sido bastante resumido, pero aún así hemos tomado 2 meses para tratar este tema. Nosotros como iglesia estamos absolutamente comprometidos con la enseñanza de la Escritura, es nuestra prioridad en todos nuestros niveles, y cuando el Señor, ¿no es cierto?, pone en nuestro corazón como pastor el poder compartir esto, es porque efectivamente hay una necesidad en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy día no vive pensando en el futuro en el cielo, vive pensando en el futuro en la tierra. No estoy diciendo con esto ni haciendo un llamado ni a la irresponsabilidad ni a que nosotros no nos preparemos, pero muy pocas veces nosotros pensamos en nuestra proyección como hijos de Dios en la eternidad con Dios. Nuestra mente está puesta, y no solamente la mente de los jóvenes, sino que nuestra mente también como adultos está normalmente puesta en las cosas futuras de este mundo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si esto? ¿Cómo le irá a ir a mi hijo? ¿Cómo? Y por supuesto son preocupaciones naturales. El tema es que como hijos de Dios nunca pensamos en el cielo. Nunca pensamos que esta inminencia del regreso de nuestro Señor Jesucristo a través del arrebatamiento es un hecho absolutamente real. Entonces, cuando el apóstol nos dice,
no vivan colocando la mente en las cosas de la tierra, sino que colóquenla en las cosas de Dios, se está refiriendo al hecho de que nosotros tenemos la bendita capacidad espiritual dada por el Señor, por supuesto, inmerecidamente, de saber que al morir nuestro destino está sellado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muy pocos de nosotros, o muy pocas personas, piensan, vuelvo a insistir, en la eternidad. No piensan en la eternidad. Vivimos como seres eternos, pero concentrados en una temporalidad que sabemos es limitada, sabemos que es inestable y sabemos que encontramos básicamente dificultades y no facilidades para poder vivir en este mundo. Entonces el propósito de este estudio es, o fue, o ha sido, el generar en nosotros realmente un pensamiento más en la eternidad. Un pensamiento más en la eternidad. Tanto para analizar y evaluar. Recuerden que anteriormente vimos, ¿no es cierto?, todo lo que hacía relación con la vida de la fe, donde hablamos largamente acerca del diagnóstico permanente que nosotros tenemos que hacer, el monitoreo permanente que tenemos que hacer de nuestro estilo de vida, si es que éste se conforma o no a el estilo de vida que el Señor Jesucristo quiere que tengamos. Entonces, permanentemente nos encontramos lanzando la línea hacia el camino. Pues bien, la razón del regreso de nuestro Señor Jesucristo es la bendita esperanza que tenemos nosotros como pueblo de Dios y que estamos ciertamente esperando y sabemos que es el próximo evento dentro del calendario profético de Dios y tiene relación específicamente con nosotros, la iglesia. Entonces, la idea de estudiar algo de manera profunda es que tú puedas quedar con algunos, como se dice hoy, algunos tips acerca de todo lo que has aprendido. La enseñanza que hacemos acá no es en función a que te enseñemos algunos tips. La enseñanza es ir a lo profundo y de lo profundo tú te quedarás con algunos tips que por supuesto puedes y debes profundizar. Y de lo que hemos visto, lo primero que quisiera yo que ustedes pudieran responder en su mente es si realmente hay claridad de dónde vienen los 7 años de la gran tribulación. Porque lo primero que tenemos que establecer es que hay 7 años que se llama la gran tribulación en el cual la iglesia está de acuerdo, pero no siempre se sabe de dónde es que sale este concepto, de dónde es que salen estos 7 años. Y ahí vimos y tuvimos que ir hasta el campo profético y específicamente a Daniel y analizar esa semana, que son semanas de años, aunque usa la palabra semana, que para nosotros tiene una connotación de 7 días, en la mente judía la palabra es Shabuá, que significa séptimo o 7 de algo, y en este caso son 7 de años. Entonces 70 semanas están determinadas sobre tu nación y sobre tu santa ciudad. Lo primero entonces, ¿de dónde salen esos 7 años? Lo segundo, ¿a quiénes va dirigido? Porque cuando nosotros entonces esclarecemos a quiénes va dirigido, por supuesto que inmediatamente se esclarece todo el propósito que estos 7 años tienen. Cuando se dice que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, el cuestionamiento de esa declaración, si no está verdaderamente fundado en la Escritura, con base escritural, es simplemente una opinión que comenzó a surgir, estas diferencias de opiniones, digo entre paréntesis, o hago un paréntesis, comenzó a surgir a partir de la década del 50, principalmente en lo que se llamó la alta crítica teológica, que en el fondo no era más que hombres que se llamaban o se hacían llamar teólogos, pero eran más bien filósofos que comenzaron a cuestionar lo que la Iglesia durante 2000 años ha creído. Por eso es que comenzaron a aparecer el concepto de nuevas revelaciones, nuevas perspectivas, y eso es absolutamente falso, porque si es nuevo, es falso. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quizás dentro del mismo concepto nosotros podemos tener mayor iluminación, y se los he dicho muchas veces, nosotros somos una generación privilegiada en relación a aquellos hermanos del siglo XIX hacia atrás. ¿Por qué? Porque ellos no habían visto el resurgimiento de la nación de Israel como un país otra vez soberano. Sin embargo, no podemos nosotros agregar, ni torcer, ni acomodar a conceptos filosóficos el hecho de que la Escritura ha sido enseñada a lo largo de 2000 años de la misma manera. Todo esto ha dado origen a una serie de movimientos que no han hecho otra cosa que confundir, torcer y herejizar
todo lo que es la enseñanza bíblica, apareciendo una serie de movimientos que van desde el hecho de que sacan el rapto de la iglesia, eliminan la gran tribulación, eliminan el milenio. Imagínense ustedes, hay movimientos que se dicen cristianos y operan de esa manera. Por supuesto que sin ninguna base bíblica, sino más bien con el concepto filosófico de alguien que tomó un versículo y lo torció o hizo una doctrina de eso. Por eso mi propósito como pastor fue ir lo más atrás que podía ir dentro de la hora que tenemos y la atención que se puede llegar a tener en una enseñanza de estas características, que como digo, no es una enseñanza fácil, es más bien densa. Sin embargo, es absolutamente necesaria para que tú y yo tengamos la certeza absoluta de que la iglesia no pasará la gran tribulación, no porque sea un cobarde que no quiera enfrentar el sufrimiento por causa de Cristo, sino porque Dios así lo ha escrito en su palabra. Y aún puedo entender mucho mejor la gracia de Dios. Entonces, ¿de dónde vienen estos 7 años? ¿A quiénes va dirigido? Ya sabemos que es a la nación de Israel, y también se circunscribe a un área geográfica bien determinada, Israel y Jerusalén, y un pueblo también bien determinado. ¿Cuál es el propósito de la gran tribulación? También lo vimos. El propósito de la gran tribulación elimina inmediatamente cualquier propósito que se tenga o tenga el Señor con la iglesia. Quienes rechazaron a Jesucristo fueron los judíos. La purificación de la nación de Israel va a venir durante ese periodo. Por eso es que dice también Romanos 11 que al final de ese periodo el Israel que quede y que haya reconocido al Mesías en ese momento será salvo. Ahí se darán cuenta y mirarán, dice la Escritura, al que traspasaron. Entonces va dirigida a la nación de Israel, no va dirigida a la iglesia. Perdón. Y también entendemos que ese periodo es un periodo de juicio sobre las naciones antisemitas que persiguieron a los judíos durante todos los siglos. Esa también es una razón de esta gran tribulación. Sin embargo, ¿qué pasa con nosotros la iglesia? Recuerden, Romanos 8.1 dice, los que estamos en Cristo, a los que estamos en Cristo ya no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación en el amplio sentido de la palabra. Nosotros no estamos bajo juicio. El Señor nos dice en Tesalonicenses que Él no nos ha puesto para ira y nos ha salvado de la ira venidera. Ha habido procesos en los cuales el ser humano ha destruido la tierra, ha perseguido a la iglesia, ha perseguido a los israelitas, pero en la gran tribulación es Dios quien juzga y es Dios quien ejecuta juicios terribles sobre el planeta y las personas. Entonces nosotros tenemos que entender eso porque está justamente basado con la Escritura, está ampliamente fundamentado con la Escritura y no es posible hacer otra lectura de esos pasajes ni de esa doctrina. Entonces también la palabra arrebatamiento, que se traduce también como rapto, por el hecho de ser una palabra que nos dice claramente que es un acto introspectivo de sacar algo o alguien abruptamente de un medio específico. Y se usa varias veces la palabra en el Nuevo Testamento, y nosotros lo que tenemos que saber es que cuando escuchamos que hay gente que dice que la enseñanza del rapto o del arrebatamiento no está en la iglesia, en la Biblia, eso es una mentira absoluta, es una mentira absoluta, eso es herejía. Y quien cree eso, yo dudo que sea cristiano, porque es la doctrina o una de las doctrinas más importantes de la iglesia. Tanto la doctrina de la justificación, tanto la doctrina de la santificación como la doctrina del arrebatamiento son doctrinas que son pilares en el cristianismo. No solamente hoy, sino que a lo largo de los 2000 años de existencia que tiene la fe cristiana como concepto de iglesia. La palabra existe y la enseñanza es 100% doctrinal. No hay ningún pasaje en la Escritura, ni siquiera aislado, que la niegue. No hay ningún pasaje en la Escritura que niegue el arrebatamiento de la iglesia. Y el día de hoy, ¿no es cierto?, vamos a ver qué es lo que pasa con la iglesia ahora, durante esos 7 años que no le corresponden a ella, que le corresponden a Israel, qué pasa en la tierra
durante esos 7 años y qué pasa con la iglesia durante esos mismos 7 años, pero en otro escenario. Y para eso, vuelvo a insistir, nosotros tenemos que analizar la cultura judía, porque la relación entre Cristo y la iglesia es una relación matrimonial. Por lo tanto, yo no puedo entender la totalidad de la enseñanza de la iglesia y Cristo si no entiendo cómo es que eran los matrimonios judíos en la época de Jesús. Esa es la razón por la cual necesito entender gran parte de la cultura judía, porque todo lo que está ahí, las 10 vírgenes, las bodas, la cena de las bodas, en fin, todo el proceso es una analogía o es una simbología, mejor dicho, que corresponde a cómo es que los judíos en aquel tiempo se casaban. Vamos a partir con la lámina solamente para poder ver. Ahí está lo que pasa en la semana 70, según el profeta Daniel capítulo 9, ahí está la profecía, que también Jeremías y otros la denominan la angustia de Jacob. Recuerden que Jacob es Israel. Israel o Jacob tuvo 12 hijos que son las 12 tribus. También el periodo de la angustia de Jacob y la gran tribulación que aparece en Mateo 24, capítulo 24-25 y Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Lo primero que vemos nosotros es el evento del rapto o arrebatamiento, que en la Biblia la palabra arrebatamiento o salida, aparición, que dice, y el Señor, y nos reuniremos con Él en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, la palabra parusia en el griego significa una aparición secreta, una aparición secreta. Eso es lo que significa. Imagínense la calidad o la importancia de entender esa palabra. Por lo tanto, lo que el Señor va a hacer es una aparición primero secreta, solamente para llevar a su novia, Cuando eso ocurre, inmediatamente se comienza a desatar la gran tribulación que comienza con 4 sellos, el jinete en el caballo blanco, que es el anticristo, que viene con un poder engañoso a traer una paz que no va a durar nada, porque inmediatamente va a empezar la guerra, la sangre, la escasez, la absoluta falta de no solamente de alimentos, sino que de todo, y finalmente la muerte que va a generar todo este proceso. Hay una mitad en que el anticristo, que prometió darle a los judíos paz, va a romper ese pacto. Recuerden ustedes que el mismo libro de Daniel lo dice, y comienza o se inaugura esta segunda parte de la gran tribulación con lo que se llama la abominación desoladora. Esto coincide con Apocalipsis 14, cuando en el cielo hay una batalla y Miguel y los ángeles combatieron contra el dragón y el dragón fue arrojado y entonces cayó a la tierra, y dice la Escritura también que el dragón bajó con ira inmensa porque sabe que le queda poco tiempo, exactamente 3 años y medio más. Y entonces ahí el anticristo, con todo el poder del dragón, va a comenzar lo primero a destruir a los judíos. Y es en ese momento también cuando los judíos van a entender y van a reconocer al que traspasaron y van a llorar y se van a lamentar, como dice la Escritura, como hijo primogénito que muere. Entonces se desata ahora los juicios de Dios sobre el planeta y sobre especialmente, porque cuando decimos planeta estamos hablando de naciones y estamos hablando de personas, lo que se llama las trompetas, las trompetas y posteriormente las copas. Eso va a terminar cuando se produzca el regreso o la segunda venida del Señor Jesucristo, que es la Epifanía, que la palabra Epifanía significa una aparición majestuosa, una aparición brillante. ¿Por qué? Porque ahí sí todo ojo dice le verá, ahí sí como relámpago que nace en el occidente y se pierde en el oriente. A eso se refiere esa segunda venida del Señor Jesucristo con sus ejércitos celestiales, donde estamos incluidos nosotros. La iglesia va a venir y va a destruir al anticristo y al falso profeta y los va a mandar de una chuleta al tiro al lago de fuego que arde con azufre, donde espero ninguno de ustedes termine. Y va a haber un periodo de 45 días que la Biblia nos enseña que es el juicio de las ovejas y los cabritos, que no lo vamos a revisar para que no se confundan más. Y después de ese juicio, que es la preparación para el milenio, que es el reino milenial, el comienzo de la eternidad en su fase terrenal, con Jesús reinando desde Jerusalén, cumpliendo la profecía que el ángel Gabriel le dio a María y le dijo: ese niño va a gobernar
a Jacob y en el trono de su padre David. Y la Escritura también nos dice en Jeremías que el Señor reconstruirá o levantará otra vez el tabernáculo caído de David. Eso es, hermano, la semana 70. La iglesia no tiene nada que ver ahí. Por eso es que Apocalipsis, que es la amplificación, los que saben algo de microscopio, no sé si en qué X van, pero primero un X uno ve una cosa, 2X otra cosa, y 3X ya ve el bicho, hasta los bigotes el bicho. Entonces, Apocalipsis es el 3X del periodo de la gran tribulación, Ahora bien, ¿qué pasa con la iglesia durante este periodo? Vuelvo a insistir, la iglesia es la novia de el Señor Jesucristo. 2 Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una virgen pura a Cristo. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 32. Cinco, 22 al 32. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Toda esta analogía entre el matrimonio es una analogía que está usando, más bien dicho, la relación matrimonial de Cristo con la iglesia es el punto, ¿no es cierto?, importante, y la analogía es el matrimonio nuestro aquí en la tierra, entre nosotros. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie jamás aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Una sola carne, una unidad, Cristo y la iglesia. La esposa es Cristo. Entonces, ¿en qué fase estamos de nuestro matrimonio con el Señor Jesucristo? La tradición judía es inmensamente interesante porque, en primer lugar, nosotros tenemos que trasladarlos al tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, nuestra mentalidad occidental va a encontrar muchas cosas bastante extrañas, pero ya algunos de ustedes saben más o menos cómo eran las cosas. Sin embargo, acá las vamos a ordenar para entender el proceso de lo que pasa con la iglesia en el cielo. Lo primero es que dice que cuando iba a oficiarse un matrimonio, o cuando ya los jóvenes llegaban a una edad de matrimonio, que en el caso de los varones era entre los 17 y los 20 años, y en el caso de las mujeres podía ser incluso entre los 14 o de los 14 años hacia adelante. O sea, el tren pasaba como a los 25. ¿Ya? Era otra época. Entonces, esas eran más o menos edades en las cuales ya se podía concertar el matrimonio. No consumar, concertar el matrimonio. Entonces, lo que ocurría era que el padre, de común acuerdo con el hijo, ¿no es cierto?, conversaban y decían: vamos a casarte con la vecina
Juanita Pérez. ¿Ya? Yo voy a ir a hablar con los papás de Juanita Pérez. Entonces, el padre y el hijo estaban de acuerdo, pero era el padre el que iba y presentaba, ¿no es cierto?, las credenciales para que se casara con su hijo esta doncella. Lo mismo que hace el Señor, nuestro Padre, dice en Juan 15:16. Juan 15:16. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Esto afirma aún más el hecho de la elección que tantas lágrimas ha provocado en la comunidad. Las viudas de Herminio. Capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí. Ahí está siguiendo el orden. La novia no elige el novio en el tiempo de Jesús. La novia no elige el novio en los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque en ese entonces se respetaba la voz del Padre, una autoridad absoluta, se respetaba al varón como tal, ¿no es cierto? No como hoy día, que ya algo que yo, y estoy haciendo un paréntesis, algo que pensé que no iba a haber en vida, pero cuando ya el ejército se abre a los homosexuales, digo yo, Señor, tú estás a las puertas. 15:16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Padre, ¿no es cierto?, es el que elegía a la doncella, junto con el Hijo, elegían a la doncella, sin embargo, el Padre era el que hablaba en representación de toda la familia. Versículo 19, ahí mismo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 10, un poquito más atrás, capítulo 10, versículos 27 al 30. Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Recuerden, ovejas, está hablando de nosotros, la iglesia. La iglesia tenemos, ¿no es cierto?, el concepto de oveja, también tenemos el concepto de esclavo, pero todo está dentro de un gran concepto que es la novia, porque finalmente con ella es la que se va a desposar el Señor Jesucristo. Entonces ahí tenemos, junto a otra cantidad importante de pasajes, el hecho de que el Padre elige, el Padre y el Hijo eligen, dice el Padre y yo uno somos. Entonces hay una elección de la novia. Tú fuiste elegido por el Padre y el Hijo para ser la novia de Cristo. ¿Cuándo fuiste elegido? Antes de la fundación del mundo. Eso es lo que Dios hizo. Ahora bien, la segunda parte, estaba hecha la elección. La segunda parte era el contrato. El contrato. Y cuando se iba al contrato, nosotros tenemos que el nombre del contrato era mohar en el hebreo, que significaba un compromiso de pago que los padres del esposo o el padre del esposo hacía a la familia de la esposa por lo que significaba la pérdida de mano de obra en la casa del papá de la novia, ¿ya? Entonces se establecía un precio que también se llama la dote. Entonces cuando se generaba esa reunión que probablemente llevara varios días, no era una cosa solamente de un momento, era una negociación aquí a nivel de los padres, solamente a nivel de los padres. Era el tira y afloja era a nivel de los padres. Entonces el papá del novio llegaba a lo mejor, oye, pero ¿realmente te gustó esta niña? Sí, papá, ya, entonces voy a hacer el esfuerzo. Ponerle un poquito más a la dote, voy a ceder a lo que me están pidiendo. Se establecía ese precio. ¿Cuál es el precio? Por nosotros, como la novia de Cristo. La sangre de Jesús. Dice, ¿no es cierto?, en 1 Corintios capítulo 6, 20.
Recuerda todo esto para que refuerces que la iglesia no pasa por la gran tribulación. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Se pagó un precio por nosotros. Ese precio fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, el derramamiento de su sangre, para poder limpiarnos, para poder presentarnos sin mancha y arruga. Entonces el precio se pagó. Dice la tradición que cuando ocurría finalmente el acuerdo en este trato, el padre del novio llevaba una ánfora con vino y servía en una misma copa a todos. Estos todos son padre del novio, padre de la novia, novio, novia. Ya no había suegras ahí, novio, novia. Aparecían en las fiestas, recién cuando ya estaba todo consumado, cuando no podían opinar. Entonces, ya aparecía, ¿no es cierto?, esa copa. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesucristo en la última cena, Él toma la copa y dice que este es el nuevo pacto? Está haciendo esa misma escena, con una misma copa. No porque hubiera una copa, sino que el simbolismo era justamente que de la misma copa tomaban todos los involucrados en el proceso. Y dice que se tocaba una trompeta, que la verdad que no era una trompeta como la que nosotros conocemos, sino que era un cuerno de carnero que es el shofar. El shofar, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, los israelitas ortodoxos manejan esto y en los matrimonios actuales en Israel se hace exactamente lo mismo. Hay un toque especial para muchas cosas. Había un toque de guerra, un toque de descanso, en fin, todo lo que podemos imaginar muy similar a nosotros cuando el sonido de este instrumento genera una acción específica. Bueno, acá, cuando se concretaba el acuerdo, entonces se tocaba el shofar, en la melodía acuerdo. Entonces, de ahí, eso se llamaba los desposales. Esa era, por ejemplo, la condición en que se encontraban José y María. José y María ya estaban comprometidos, pero no vivían juntos, no habían consumado el matrimonio y estaban en la fase que vamos a describir ahora. ¿Qué pasaba de ahí en adelante? El novio se iba a la casa del padre y le preparaba a la novia. Recuerden ustedes que eran comarcas muy apretaditos, aún hoy día en las ruinas uno puede ver todo tan juntito y ahí vivían muchas personas. Normalmente él construía una habitación más o menos amplia donde se efectuaba normalmente la vida de este nuevo matrimonio. Ahí había una cocina, ahí mismo una sola habitación, pero esa habitación la construía el hijo. A veces, y por supuesto como en todas las culturas y en todos los tiempos, dependiendo de los recursos, era el tipo de su cuchito que le tenía a su amada. ¿Ya? Entonces, se iba a eso, que es exactamente lo que dice el Señor Jesús en Juan 14, 2 y 3. El novio iba a preparar el lugar donde iba a vivir con su esposa. Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que está haciendo en este momento el Señor Jesucristo, preparando la morada. Entonces, cuando el último cristiano entre al redil de Dios, va a estar terminada las moradas. Dios, nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el mismo propósito, el mismo sentido y la misma línea del matrimonio, va, ¿no es cierto?, y está preparando morada, pero va a volver. ¿Por quién va a volver? Solo por la novia. Solo por la novia, nada más. Entonces, ese periodo de tiempo llevaba más o menos entre 6 meses y un año.
Jesús dijo, el día y la hora en que Él iba a regresar por la novia, nadie lo sabe. Solo el Padre. ¿Saben por qué? Porque esto es increíble. Por si acaso después les voy a dar el nombre del libro, si es que lo encuentran, porque aquí en los altos del libro de Cash Luna no se encuentra. Es precioso porque habla justamente de la cultura de los tiempos de Jesús. El novio no sabía exactamente cuándo. Él podía, por supuesto, una vez que ya estaba casi lista, terminada, sabía que quedaba poco, pero el día exacto no lo sabía porque era el Padre el que inspeccionaba y decía, no, todavía no está listo esto, no estoy satisfecho con la construcción, te falta todavía aquí y allá. Entonces, cuando el Padre decía, ya, ok, está listo, era el momento en que el Hijo podía ir a buscar a la novia. Miren qué lindo. Y entonces la novia sabía que el novio podía aparecer en cualquier momento. A lo mejor los primeros 2 meses se relajaba porque, o sea, nunca tan rápido. No había Metalcom, no había ninguna de esas cosas en ese tiempo. Pero ya cuando empezaba a pasar el tiempo, empezaba a prepararse. Entonces, todas las noches, porque normalmente venía de noche el novio, ella se colocaba sus mejores vestiduras y lo esperaba con doncellas. ¿Ya? Que es la famosa parábola de las 10 vírgenes, que no la vamos a ver ahora, simplemente estamos relatando el hecho. Entonces está ahí la novia esperando, hasta que en algún momento aparece el novio. Y los que tenían plata, ¿no es cierto?, contrataban ya de tiempo a un sacerdote, a un rabino, ¿no es cierto?, y tocaba un shofar anunciando que el novio venía, que el novio ya estaba aquí. Los que no tenían plata, dice la Escritura, o dice este mismo libro, ¿no es cierto?, que gritaban, el novio viene, porque esto eran cosas, imagínense ustedes, vivían todos súper juntos, entonces todos eran parte del evento, ¿ya? Y eso es exactamente lo que ocurre en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 y 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa trompeta es el shofar que anuncia, y ese shofar solamente lo va a escuchar la novia, la iglesia. No es una epifanía para todo el mundo, no, es una parusia, solamente para la implicada, la novia. Después que ocurría eso, entonces era llevada la novia por el novio, ¿no es cierto?, y se le llamaba arrebatamiento porque él iba de noche, la sacaba, ¿no es cierto?, y si tenía su billetito se la llevaba en un caballo, y si no, en una carretita que los amigos le llevaban, ¿ya? Entonces, eso es justamente el concepto del arrebatamiento, y se va hacia lo que se llama, primero que nada, el tribunal de Cristo, que dice que nosotros vamos a tener que dar cuentas ante el tribunal, y esas cuentas no son para juicio. Recuerden que no estamos puestos bajo ninguna condenación. La palabra tribunal que se traduce ahí es la palabra bema, que significa tarima de premiación. Ahí es donde Dios va a premiar, ¿no es cierto?, por la vida que nosotros vivimos como cristianos, siendo cristianos. Recuerden ustedes, dice la palabra que los que construyeron con oro, plata, piedras preciosas, va a permanecer la obra, y los que no, se va a transformar solamente en humo. Pero no hay un castigo, hay una premiación. Cuando, por ejemplo, se corre una maratón, ¿cuántas personas ganan la maratón? Una. ¿Cuántos espacios hay? El bema de Dios, por supuesto, que es mucho más amplio, pero hay 3. Pero nunca los organizadores de la maratón dicen ya, todos los que no llegaron, no alcanzaron bema, vamos a porrearlo. Punto y codo para allá, punto y codo, agarrarlos a patada. No, pero estaban ahí. Son parte de eso. Entonces, el bema es premiación. Y después vienen las bodas del Cordero.
que es cuando efectivamente el compromiso se sella con una gran cena en la casa del novio, Y eso es lo que vamos a vivir nosotros en el cielo. En la fase que estamos nosotros es que nuestro Señor Jesucristo nos está preparando la morada y nosotros tenemos que estar, ¿cómo tenemos que estar? Listos, preparados, no pensando en las cosas del mundo, sino que pensando en las cosas de Dios, porque el novio ya viene. El novio ya viene. Estamos 2000 años más cerca de que el novio venga, ya tiene construida prácticamente todo y el Padre ya va a decir, ok, eso es lo que está pasando, somos la desposada de Cristo, estamos en la fase en que Él está construyendo y viene por nosotros en el arrebatamiento. Por eso dice que viene a buscar a los que le esperan, Y yo creo que muchos hijos e hijas de Dios hoy no esperan la venida de Jesucristo. No estoy diciendo que no vivan ocupados en las cosas que hay que hacer diariamente, pero todo esto es temporal, pasajero, corruptible, inestable, y nosotros le entregamos mucho o toda nuestra energía. ¿Qué es esperar al novio? Esperar al novio es vivir en santidad, es estar ocupados en las cosas que agradan al novio. Es verdaderamente dejar que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestra manera de vivir. ¿Vale la pena hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios? Sí, claro que sí. ¿Vale la pena que los jóvenes se cuiden? Sí. ¿Vale la pena que los adultos seamos honrados? Sí. ¿Vale la pena estar aquí esta mañana? Sí. Todo es parte de lo que es agradar al novio, porque Él en cualquier momento viene por su esposa, Apocalipsis 19. Versículo 9. Primero vamos a hacer el versículo 9 y el 10. Capítulo 19, versículo 9 y 10. A veces cuando yo le digo a la gente, oye, pero preocúpese de las cosas del cielo, me miran con cara de perro, o sea, como que si uno le estuviera diciendo, como, puta, que soy mala onda. De verdad, es como si me está echando a perder la vida. De verdad, tú le dices a la gente, oye, pero ¿por qué no piensas en las cosas de Dios? ¿Por qué no vives una vida de santidad para Dios? Porque Él viene por nosotros. Es como que si tú le vas a joder todo lo que tienen proyectado. Cuidado con eso. Porque mucho de eso significa entonces, qué cosa más maravillosa. O sea, mira, lo más hermoso que te puedas imaginar aquí dice que no tiene comparación con las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Los que le aman. Entre comillas, los que le aman. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Perdón, no, esa es la segunda venida. 7 y 8. Desde el 6. 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, o sea, la iglesia, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Acciones justas de los santos. ¿Cuánto hemos aportado nosotros a esa vestidura de lino fino? Espero que mucho. Espero que mucho. Y dice también que hay invitados a esta boda. Invitados a esta boda. Por supuesto que la esposa no puede ser invitada, ella es la que está dando la boda, tampoco el novio es el que está dando la boda. Los invitados a las bodas son todos los millones de hermanos nuestros
que murieron en tiempos antes de la iglesia y los que morirán en el tiempo de la gran tribulación. Ellos son los invitados a la boda, ellos son los que se alegran con el novio. Ellos son los que se alegran con el novio. Y ahí, hermanos, todo el panorama relacionado justamente con el concepto de la cultura judía. Y después de eso, dice que entonces viene el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo a culminar esta segunda venida, que es la manifestación. Cuando terminaban las bodas, que normalmente demoraban 7 días, por eso es que son 7 años, 7 días demoraban los festejos de las bodas, y después de ese tiempo el novio salía con la novia para manifestarle a todo el mundo su matrimonio. La presentaba, como quien dice, en sociedad. ¿Por qué? Porque en la fiesta estaban solamente los invitados, y los invitados siempre es un número reducido, ¿no es cierto? Pero cuando habla de la Epifanía, ya habla del regreso, él viene a mostrar a todo el mundo su esposa. Por eso dice, como relámpago que nace en el occidente y se pierde en el oriente, y todo lo que sabemos. Y entonces Apocalipsis 19, 11 y 16 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. La misma vestidura de la iglesia. De su boca sale la espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, con esto concluimos nuestro estudio del regreso de nuestro Señor Jesucristo, con las mismas palabras que el apóstol Pablo le dijo a sus hermanos hace 2000 años atrás, alentados unos a otros con esto. Y es la misma palabra que usamos hoy y que quiero compartirte a ti: alentémonos unos a otros con esto. El novio está a las puertas. El novio está ya por venir por su iglesia, por su novia, por su esposa, por nosotros. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Hay una gran tribulación, pero no tiene que ver con la iglesia. No tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con Israel, tiene que ver con las naciones antisemitas y que rechazaron principalmente a Israel, más que al Mesías, a Israel. Nosotros no tenemos parte en ese periodo de tiempo, pero es un periodo de tiempo que el Señor va a cumplir conforme a la profecía que Él mismo le entregó a los profetas en la antigüedad. Entonces, queridos hermanos y hermanas, de verdad, espero en el Señor que cuando tú te veas enfrentado a personas que te digan que no hay rapto, que te digan que no hay gran tribulación, que te digan que estamos viviendo ya el reino de Dios ahora, que te digan cualquier cosa que no esté ajustada a la Escritura, tú tengas los argumentos bíblicos que hemos tomado durante 2 meses, porque para enseñar el rapto de la iglesia podría haber tomado solamente 1 Tesalonicenses 4:17, que ahí está clarito. Pero tomamos 2 meses para que tú tengas argumentos, estén preparados, dice la palabra en el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, para dar defensa cada vez que se requiera. Y la defensa no siempre, o mejor dicho, casi nunca es frente a inconversos. Nosotros tomamos eso muchas veces en relación a los inconversos, pero no se olviden que los pasajes que vienen antes o los capítulos anteriores habla de los falsos profetas y los falsos maestros que se meten en la iglesia. Entonces, para que estemos preparados a dar defensa de la fe, y para eso es que tú tienes argumentos, y los argumentos son la base de la doctrina, y la doctrina es el pilar donde nos afirmamos, porque lo que Dios dice, lo cumple. Esa debe ser la motivación de nuestra esperanza y nuestra alegría. Y pregúntate tú permanentemente: ¿y si el Señor viene hoy, cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Estoy preparado?
¿Tengo aceite en la lámpara? ¿Realmente estoy esperando el regreso del Señor Jesucristo? ¿O me gustaría que viniera cuando tenga 70 años para poder vivir la vida? Como si esta vida fuera realmente lo más importante. Lo más importante no es esta vida ni cómo vivirla. Lo más importante es dónde vamos a vivir la eternidad. Esta vida va a ser un punto y Satanás va a esforzarse para que nosotros mantengamos la cabeza siempre mirando hacia abajo, pensando solo en este mundo. Y vuelvo a insistir, como lo digo, cada vez que toco estos puntos, no estoy diciendo no estudies, no estoy diciendo no trabajes, no estoy diciendo no te esfuerces, todo lo contrario. Pero lo que sí estoy diciendo es que realmente operes como un hijo de Dios, como extranjero y peregrino, que está esperando la salida de aquí, no el quedarse aquí. No el quedarse aquí. Esperar la salida. Eso es. Por eso es que se habla tanto de que somos extranjeros, peregrinos, que estamos de paso, que en definitiva este mundo o esta esfera de la realidad es una esfera limitada y es una esfera de la cual ni siquiera ninguno de nosotros tiene garantía de cuánto más va a durar. Por eso vive un día a la vez como si realmente fuera el último, pero no para vivir a concho y decir como el mundo, oye, tomemos y hagamos, total, mañana moriremos. No, todo lo contrario, vive en santidad porque mañana te van a venir a buscar. Se cayó el... Entonces, la importancia de vivir esperando, alerta, saber que esa cosa es inminente, o sea, es absolutamente seguro. No sé de dónde sacan estas personas que no hay rapto, no sé de dónde sacan estas personas que estamos viviendo el reino ahora. Jesús jamás ha reinado de Jerusalén. No sé de dónde sacan tantas fábulas cuando la Escritura es tan clara y precisa. Y además es lo que creía el apóstol Pablo, es lo que creían los mártires, es lo que creían todos aquellos hermanos que dieron su vida durante estos 2000 años. Y ahora, en los últimos tiempos, aparecen estos filósofos que está dicho que van a suceder porque dice que van a meter mentiras encubiertas. Y la única manera, y por eso conversaba con un hermano el otro día, la única manera es el discernimiento. Pero para poder discernir tú tienes que tener argumentos. Y esa es la razón por la cual esta mañana estás aquí, es la razón por la cual vienes a la iglesia, es la razón por la cual te alimentas diariamente, es la razón por la cual en definitiva nosotros no podemos darnos el lujo, porque tampoco es un lujo, es una maldición. En realidad eso de darse el lujo es una estupidez, porque es una maldición el no estudiar la Escritura, el no buscar de Dios, el no consagrarte a Él. Que el Señor nos bendiga y que cuando venga el esposo, que puede ser hoy, los encuentre a todos esperando. Nos ponemos de pie para orar.